colega de mi amistad me derivó una joven dama a quien él trataba a causa de una rinitis infecciosa de recurrencia crónica. Se derivó a detalle, resultó ser caries del etmoides, era la causa de la rebeldía de su afección. La paciente había acudido a él por unos síntomas. Había perdido por completo la percepción olfativa y una o dos sensaciones olfatorias que sentía muy penosa. Andaba abatida, fatigada y se quejaba de la pesadez de cabeza, la falta de apetito y una disminución en su capacidad de rendimiento. La joven dama, que vivía en los alrededores de Viena, me visitó de tiempo en tiempo en mi consultorio. Era inglesa, sufría de desazón y fatiga. La perseguían sensaciones olfatorias subjetivas en mi materia de síntomas histéricos. En el primer empeño de entender el caso clínico, no se podía menos sujetar las sensaciones olfatorias subjetivas como alucinaciones recurrentes a la interpretación de que eran unos síntomas histéricos permanentes. La desazón era acaso el efecto correspondiente al trauma y debía de ser posible hallar una vivencia en la cual estos olores devenidos subjetivos hubieran sido objetivos. Esa vivencia tenía que ser el trauma y las sensaciones olfatorias que se repetirían como un símbolo de él en el recuerdo. A mi pregunta sobre la clase de olor que más la perseguía recibí esta respuesta: como de pastelillos quemados. Solo me hizo falta suponer que la vivencia de eficacia traumática realmente había intervenido en el olor de pastelillos quemados. Como la enferma estaba aquejada de rinitis purulenta, la nariz y sus percepciones pasaron al primer plano de su atención. La vida de la enferma en el hogar, cuyo cigarro, la falta de la madre fallecida hace algunos años de enfermedad grave, a hacer del olor a pastelillos quemados el punto de la partida del análisis. La enferma únicamente podía visitarme en horas de consultorio. Miss Lucy R. no cayó sonámbula cuando intenté hipnotizarla. Renuncié entonces al sonambulismo e hice todo el análisis con ella en un estado que se distinguiera apenas del normal. Debo manifestarme con más detalle acerca de este punto de mi técnica. En 1889 visité la clínica de Nancy al decano de la hipnosis. Si un paciente no caía sonámbulo después de 1 a 3 intentos, yo no podía poseía medio alguno para conseguirlo. Así me encontré frente a la opción de abandonar el método catártico en la mayoría de los casos. La primera vez que apliqué este procedimiento no fue con Miss Lucy. Como dije, en el intento de hipnotizar a Miss Lucy no cayó en el sonambulismo, sino que yacía meramente en calma, en algún grado de influjo más leve, los ojos de continuo cerrados, el gesto algo rígido sin mover los miembros. Le pregunté si recordaba la ocasión en que se había generado la sensación olfatoria de los pastelillos quemados. Oh sí, respondió, lo sé con toda precisión. Fue hace unos 2 meses, 2 días antes de mi cumpleaños, estaba con las niñas jugando a cocinar. De pronto entré en una carta que acababa de entregar el cartero. Entonces las niñas empezaron a abalanzarse sobre mí. Me arrebataban la carta de la mano y exclamaban: no puedes leerla ahora, es sin duda para tu cumpleaños, nosotros te la guardaremos. En ese momento percibí un olor, un intenso olor. Las niñas habían abandonado los pastelillos que cocinaban y se habían quemado. Miss Lucy menciona que desde ese entonces le persigue el olor. En verdad, siempre está ahí ese olor y se vuelve más fuerte cuando está emocionada. Entonces yo le pregunté: ¿ve usted nítidamente ante sí esa escena? ¿Qué pudo en ella haberla emocionado tanto? Entonces Miss Lucy relató que le emocionó la ternura de las niñas y bueno, que acaba de recibir la carta de su madre, pero yo no comprendí en qué sentido la ternura de las niñas y la carta de la madre formarían un contraste ante esta escena. Fue cuando mencionó que tenía un propósito de viajar y no quería abandonar a las niñas. Entonces yo le pregunté: ¿por qué usted abandonaría a las niñas? Y fue cuando Miss Lucy contó que hubo una situación insostenible con la ama de llave y la cocinera, que habían hablado mal de ella al director y al abuelo de las niñas. Fue cuando el director le dijo que lo piense bien, y yo le pregunté a Miss Lucy si había otro
motivo en particular que la ata a la niña, además de la ternura que le demuestran. Y sí, respondió que había prometido en su lecho de muerte a la madre de ella que se ocuparía con toda la fuerza de la pequeña y no la abandonaría y sustituiría la madre que le faltaba. El conflicto de afecto había elevado ese factor en la condición del trauma y como símbolo de ese permaneció la sensación olfatoria que se había conectado con él. No obstante, no me quedé contento con el esclarecimiento así obtenido. Todo sonaba muy verosímil, pero me faltaba algo, una razón aceptable para que esa seria de excitación y esa querella a los afectos tuviera que llevar justamente a la histeria. Fue entonces cuando me pregunté, y tuve la osadía de comunicársela a la paciente. Le dije, no creo que esas sean todas las razones que sus sentimientos hacia las dos niñas, más bien dijo que usted está enamorada de su patrón, el director. ¿Acaso sin saberlo usted misma creo que alimenta en su alma la esperanza de ocupar de hecho el lugar de la madre, y que eso se debe además que se haya vuelto tan suplicada hacia el personal de servicio con el cual ha convivido en paz durante tanto tiempo? ¿Usted tiene miedo de que no tenga algo de su esperanza y que se rían de ello? La respuesta de mi Lucy fue, sí, creo que es así. Entonces yo pregunté, pero si usted sabía que amaba el actor, ¿por qué no me lo dijo? Es que yo no lo sabía, o mejor no quería saberlo, quería quitármelo de la cabeza, no pensar nunca más en ello, respondió mi Lucy. De esta conversación yo esperaba un cambio radical de su estado, que por el momento no se produjo. Siguió oprimida y desazonada. Ella me había comentado que el olor de los pastelillos ya lo sentía muy rara vez. Entonces empezamos a ver qué podía estar suscitando esto. Ella me comentó que en Navidad los señores le habían dado regalos a manera de limar las asperezas que se habían dado hace tiempo, pero que esto no había hecho ninguna impresión alguna en ella. Después de un tiempo volví a preguntarle acerca de este olor a pastelillos quemados, lo cual me dijo que había desaparecido por completo, pero que en su lugar había otro tipo de olor similar que la atormentaba, como el humo del cigarro. Yo, que estaba muy insatisfecho, me obstiné en que intentara acordarse bajo presión algo. Y de hecho, bajo mi forzal se afloró una imagen al comienzo vacilante y solo fragmental. Estaban todos alrededor de la mesa y recordó que tenía un huésped en la casa, que era el jefe de contaduría, un señor mayor que amaba a las niñas como si fuesen sus propias nietecitas. Pero él, al momento de despedirse, intentó hacerlo besando a las niñas, el cual el señor gritó de manera directa, no se besa a las niñas, lo cual para Lucy era como una espina en el corazón, que los señores sí estaban fumando y parece que ese olor se permaneció en la memoria de ella. Y esa era la segunda escena situada a mayor profundidad que había tenido el efecto de un trauma y dejado como secuela un símbolo anémico. Y ella recuerda que también había otra escena anterior a esa, donde una visita se despidió con un beso de las niñas y el señor le recriminó a Lucy que si volvía a ocurrir confiaría a otras manos la educación de sus hijas. Era la época en que ella aún creía que el Señor la amaba, pero no era así. Con esa acción, ella vio que el Señor no la amaba y era todo su imaginación. Después de 2 días que pasó el último día de análisis, estaba transformada, sonreía y llevaba la cabeza erguida. Yo me sorprendí, lo cual ella me respondió que en un día ordinario ella siempre era alegre. Le pregunté si había algún cambio, si amaba todavía al director, qué había pasado con el personal doméstico, y ella respondió que simplemente entendió que no podía hacer nada al respecto, que sí seguía amando al director, pero que ya no le importaba, así que dejó de pensar en ello.
4 meses después me topé con la paciente de casualidad en uno de nuestros lugares de veraneo. Estaba alegre y confirmó la perduración de su bienestar.